qué es lo que está pasando en esta paciente, ¿no? Y la frecuencia de los dosajes de hemoglobina durante el tratamiento de la anemia, así, o sea, hacíamos, porque era antes de la pandemia, me olvido siempre. En la anemia moderada, con una hemoglobina de 7 a 9.9 gramos por decilitro, el primer dosaje lo hacíamos luego de 2 semanas de iniciar el tratamiento. Luego, cada 4 semanas, hasta que la hemoglobina alcance un valor de 11 gramos por decilitro. Y en una anemia leve, cada 4 semanas, hasta que la hemoglobina alcance valores de 11 gramos a más, ¿no? De hemoglobina. Y también teniendo presente los metros sobre el nivel del mar. Entonces, de esa manera nosotros estábamos haciendo lo que es el monitoreo, ¿no? Entonces, para ver cómo iban nuestras pacientes. Y esta es una tablita que les he puesto que de repente, si ustedes entran en la guía o a la norma, ahí están de acuerdo al nivel, sobre el nivel del mar, cuánto debería ser el ajuste de la hemoglobina, ¿no? Entonces yo tengo que saber primero en qué altitud estoy y de acuerdo a eso voy a hacer mi ajuste. Aunque yo he visto en provincias cuando he ido que el mismo laboratorio ya manda la hemoglobina con su ajuste respectivo. Entonces el lema dice, ponle punche, ponle hierro, ¿no es cierto? Eso tenemos que hacer para poder prevenir, ¿no? Y dar tratamiento a nuestras gestantes durante nuestro control prenatal, ¿no? Esta es la primera parte que les he querido dar más o menos hacer la socialización de esta norma para poder entrar a lo que nosotros estamos trabajando actualmente en el contexto de esta pandemia, ¿no? Entonces, son dos escenarios relativamente diferentes. Yo sé que en salud, a lo que yo tengo pacientes de salud, me refieren es que no están todavía, creo, en consultorios, ¿no? Y yo supongo que están haciendo el telemonitoreo o están utilizando lo que es la telemedicina, ¿no es cierto? Para poder hacer de repente lo que son seguimientos de anemia, o de repente, no sé si están trabajando, haciendo lo que es el seguimiento y monitoreo de lo que es la anemia. Si tuvieran de repente alguna pregunta para poder hacer la otra, el otro PPT, para poder ya adosar el fortalecimiento de acápite de lo que me han solicitado, pero ya en el contexto de esta pandemia, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta de repente, o continuamos. Vamos a creo que terminar para poder de repente si hay algunas preguntas para que nos puedan hacer, porque yo veo que hay dos contextos también en esta actualidad, ¿no? Entonces, como es salud y como MINSA, que estamos trabajando, a veces no estamos haciendo de repente de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que esta capacitación de repente también va a servir para la socialización de esta norma, que es la 099, para poder unificar el manejo de nuestras pacientes, ¿no? Que presentan anemia, o en todo caso hacer la prevención del mismo, ¿no? En este contexto. Me habían pedido pues lo que es las intervenciones preventivas de la anemia, que está también en la norma 134, ¿no?
el plan de intervención y las actividades estratégicas según los objetivos, que esto en realidad también está dentro de lo que es el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno-Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú, que se ha dado pues desde el 2017 al 2021, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de anemia, estamos viendo pues tanto a lo que es en niños, ¿no? Porque la desnutrición infantil en el Perú es bastante alto, ¿no? Sabemos que el 43% de nuestros niños tienen anemia y las gestantes están en un promedio de 50 al 80% que tienen anemia. Entonces, esto ha creado en el MINSA que hagan pues todo un plan nacional y también hay un plan multifactorial, ¿no? Donde están las diferentes aliados estratégicos para hacer la lucha para, para esta patología, ¿no? Entonces, vamos a ver qué objetivos o qué intervenciones preventivas de la anemia según los ciclos de vida, que eso también ya lo hemos visto en la norma 134, ¿no? Pero está contemplado también en este plan, que en realidad es lo mismo, ¿no? Sabemos que tenemos que trabajar bastante en lo que es el periodo fetal, ¿no? Que es en realidad nuestro control prenatal a nosotros como obstetra nos implica mucho el trabajo bastante minucioso que podemos hacer con nuestras gestantes para poder evitar eh, ¿cómo les podría decir? Esta patología en nuestras gestantes, ¿no? Entonces, en el periodo fetal ya hemos visto en la norma no anterior que lo vamos a hacer mediante la suplementación, ¿no? De hierro con el ácido fólico durante este control prenatal. Sabemos que tiene que ser temprano, tiene que ser oportuno, ¿no? Y mediante lo que es la alimentación balanceada, ¿no? Entonces, eso es la intervención en el periodo fetal. En el parto ya sabemos que es mediante lo que es el cordón, el corte tardío del cordón umbilical, ¿no? Para poder hacer esa transfusión de amor, ¿no? Que son más o menos un 75 miligramos de hierro que lo vamos a pasar a nuestro recién nacido siempre y cuando nuestra gestante no tenga anemia, ¿no? Pero si tiene anemia, pues esa cantidad va a ser mínima y solamente hemos dicho que le va a proteger por 2 meses. Durante los primeros 6 meses de vida, pues está la lactancia materna exclusiva, que también aquí nosotros tenemos que tener un rol bastante primordial y a veces le estamos dejando de lado, ¿no? Entonces, sabemos que en el control prenatal también tenemos que hacer nuestra consejería para la lactancia materna. En el Perú, a nivel rural, pues más o menos la lactancia materna está entre un 83, 88%, pero a nivel urbano a veces esta cifra baja, ¿no? Y es ahí donde nosotros también tenemos que hacer una buena consejería para que haya una buena adherencia a lo que es la lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, me acuerdo en una capacitación multisectorial que habíamos tenido, la enfermera decía que somos las obstetras que no estamos enseñando lo que es la lactancia, porque una mamá llega al parto y no sabe cómo dar de lactar a su bebé. Y a veces pienso que podría ser verdad como no, ¿no? Entonces, en psicoprofilaxis es un momento para poder dar una buena consejería de lo que es lactancia materna. Pero lamentablemente,
en los establecimientos de salud, la mayoría no hace psicoprofilaxis. Y eso también a veces tenemos que recapacitar para ver qué es lo que estamos haciendo. Estamos dejando de hacer cosas que sí nos competen. Y después cuando a veces ya nos quitan, ¿no? Dicen, ¿por qué me van aquí? ¿Por qué me están quitando si eso me pertenece? ¿No? Entonces, lamentablemente, dicen, los papelitos mandan, donde hay evidencia, eso hago. Y eso, nosotros estamos dejando de hacer cosas que sí nos competen hacer, porque ponemos una serie de pretextos, ¿no? No tengo infraestructura, no me dan los insumos, no me dan acá, no me dan allá, ¿no? Pero son momentos o espacios que nos sirven para poder educar y concientizar a nuestras gestantes para lo que es su preparación para el parto. También para poder de repente construir estilos de vida saludables. Son espacios que yo voy a estar con mi paciente, con mi gestante, ¿no? Entonces la comunicación va a ser muy abierta, ¿no? Entonces lo que no puedo de repente hacer en lo que es el control prenatal. Entonces son cosas que hay que ir mejorando, creo yo, ¿no? Entonces la lactancia materna es un pilar fundamental que tenemos que trabajar un montón. Yo felicito que ahora el colegio regional ya hay los cursos para lo que son formadoras para consejeras en lactancia materna, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar también un montón. Termina el parto, la que hace su consejería supuestamente es la enfermera, pero en realidad a veces es la misma técnica cuando están en los centros maternos. Pero la enfermera, ella balborrea que es de ella su actividad. Entonces, colegas, tenemos que tratar de entrar en lo que sí nos compete hacer, ¿no? No dejemos de hacer cosas que sí están dentro de nuestras actividades, que como obstetras nos corresponde hacer. Bueno, entonces, entre los 4 y 6 meses hay que reforzar la reserva de hierro, también administrando pues el hierro adicional como suplemento, ¿no? Sean gotas, aunque también en la nueva modificatoria ahora también están los jarabes, a partir, en niños prematuros a partir del segundo mes. Y a partir de los 6 años, promover la alimentación complementaria, ricos en hierro de origen animal, frutas y verduras variadas mediante los talleres demostrativos. Antes de la pandemia, estábamos haciendo sesiones demostrativas, ¿no? Porque es ahí donde se les enseñaba a las gestantes cómo hacer de repente, ¿cómo le llaman esto? La chanfainita, el chafa, el queque de sangrecita, o sea, ellos veían la preparación, lo probaban, ¿no? Y pues comentaban, ¿no? Entonces, y ahí vamos también haciendo ese nexo para que puedan de repente ir insertando en su alimentación estos tipos de preparaciones. Pero ahora en la pandemia, pues eso se ha dejado de lado, aunque ahora en estos últimos meses, con la reapertura de los establecimientos, ya están tratando de buscar espacios fuera de los establecimientos de salud para poder hacer estas actividades. Luego tenemos reforzar la alimentación administrando el suplemento de hierro, ¿no? Se puede también recomendar reforzar la alimentación con los alimentos fortificados. En este caso, en el Perú, tenemos el arroz fortificado, ¿no? Y el uso de los antiparasitarios a partir de los 2 años y su control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Que esto también ahora en la actualidad ya se están reaperturando
para lo que es el control de crecimiento y desarrollo, si es que la infraestructura de los establecimientos lo permite, ¿no? Entonces, estas son las intervenciones preventivas según los ciclos de vida que están dentro del Plan Nacional de la Lucha contra la Anemia y la Desnutrición Infantil. Y el otro que me pedían era el plan de intervención y actividades estratégicas según los objetivos, que también está dentro de este plan, ¿no? Que es un complemento también de lo que es la norma técnica, la 134. Entonces, tenemos 15 actividades que deberíamos desarrollar como país. Están la sesión educativa o la sesión demostrativa de preparación de alimentos, tanto en niños y en gestantes. El tratamiento y prevención de la anemia con suplementos de hierro de buen sabor a niños y la consejería. El control de crecimiento y desarrollo infantil y consejería desde el nacimiento, las visitas domiciliarias y consejería, la suplementación de la vitamina A niños de 6 meses a 5 años en las zonas rurales, las vacunas y atención a enfermedades prevalentes de la infancia, el suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes en el control prenatal y la consejería, suplemento de hierro y ácido fólico a mujeres adolescentes de 12 a 17 años, la desparasitación a escolares y familias entre 2 a 17 años, y la capacitación en concurrencia del MINIS, del MINAGRI, pesquería a nivel de los municipios. La capacitación de las instituciones educativas y comités de pares de familia de aula. La capacitación de organizaciones sociales a nivel de comunidades y la promoción del consumo de agua y en la parte de promoción de alimentación saludable y concursos de comidas sabrosas y nutritivas. ¿No? Entonces, estas han sido las 15 actividades que están dentro de este plan. Como les digo, eso antes de la pandemia, ¿no? Entonces, esto se está volviendo a reorganizar para dar cumplimiento a los indicadores de que tiene este plan. En objetivos, con suplementos de hierro y fortificación casera a menores de 36 meses, gestantes y adolescentes, como parte de la atención de salud materno-infantil. Dentro de las actividades para cumplir este plan, tenemos el tratamiento y prevención de anemia de niños de menores de 36 meses con suplementos de hierro y la fortificación casera, ¿no? Que ya hemos hablado. La suplementación con hierro y ácido fólico y atención prenatal a la gestante, consejería. Suplementación preventiva de hierro y ácido fólico a mujeres adolescentes de 12 a 17 años. Control de crecimiento y desarrollo infantil y la consejería desde el nacimiento. Control de crecimiento y desarrollo infantil y consejería desde el nacimiento y las visitas domiciliares y consejería. Como se dan cuenta, colegas, en todo está la consejería. Entonces, tenemos que la buena consejera hacer la prevención de la anemia en nuestras gestantes, ¿no? Entonces, hay un manual de consejería en nutrición y la que puede hacer consejería las personas que estén capacitadas, no necesariamente es el nutricionista. Nosotras como obstetras también tenemos la capacidad de poder hacer la consejería nutricional. Entonces, en todo este marco,
ya en el contexto de esta pandemia, el MINSA, el 15 de mayo de este año, ha sacado esta directiva sanitaria, que es la 099, ¿no? MINSA 2020, que es la directiva sanitaria que establece las disposiciones para garantizar las prestaciones de prevención y control de la anemia en contextos de COVID-19, ¿no? Entonces, están del marco, legal, está el plan nacional, no está la norma 134, está el multisectorial también para lo que es la prevención de anemia, está la norma 105 de lo que es control prenatal, ¿no? Entonces, esto en realidad es un conjunto de todo esto, un resumen de todas las normas para poder dar a disposición. Entonces, es una nueva era, y es la era digital, ¿no? Entonces, tenemos que aprender otras formas de poder llegar a nuestra población, a nuestras gestantes, ¿no es cierto?, para poder dar la atención que corresponde. Entonces, dentro de estas definiciones operacionales están lo que es el alojamiento domiciliario, ¿no es cierto? Está lo que es la actualización intersectorial a nivel local, que es la cuarentena, ¿no es cierto? Eso que nos ha aparecido en nuestro lenguaje a partir de marzo de este año, ¿no es cierto? Dosis estandarizada de suplemento de hierro y micronutrientes en situaciones de emergencia. Dosis, listado de niños, adolescentes y gestantes puérperas para el seguimiento. Ahora tenemos de nuestras gestantes con anemia para poder hacer el seguimiento. Luego tenemos lo que es el paciente, lo que es el usuario de la salud y los términos que han empezado a insertarse en nuestro vocabulario y en nuestra forma de atención. Es pues lo que es el seguimiento telefónico, ¿no es cierto? La teleorientación, el telemonitoreo y la indagación. Entonces, vamos a ir hablando poco a poco de en qué consiste este tipo de seguimiento. Entonces, tenemos lo que es el seguimiento telefónico. El seguimiento telefónico es estableciendo de la indagación sobre el estado situacional de las prestaciones de prevención y control de la anemia, ¿no? Entonces yo puedo hacer una llamada telefónica y solamente es preguntar, son preguntas cortas en la indagación, y son preguntas cerradas, ¿ya? Entonces, este seguimiento telefónico lo puede hacer cualquier personal de salud, hasta el técnico, no cualquier personal de salud que pueda preguntar cómo está la paciente, ¿no? Si toma o no toma su sulfato y sacas. También nos sirve para realizar el seguimiento para la verificación del cumplimiento de las indicaciones realizadas en el acto médico o acto de salud que se derivan del primer contacto telefónico, ¿no? Entonces, o de repente sí me sirve para captar a la paciente, luego lo paso ya a lo que es la telemedicina, lo que es la teleatención con el médico le puede dar una receta y nuevamente la persona le llama para ver cómo va yendo su tratamiento, ¿no? Entonces, eso se encuentra en lo que es el seguimiento telefónico. ¿Qué es la teleorientación?
La teleorientación es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de salud mediante el uso de las TICs para proporcionar al usuario de salud consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades, ¿no? Entonces ya tenemos dos términos. Uno, seguimiento telefónico, otro, la teleorientación. Entonces ahora vamos a ver qué es el telemonitoreo. El telemonitoreo es la transmisión del paciente con signos y síntomas clínicas de anemia, bioquímicas o con los resultados del dosaje de hemoglobina o análisis de ferritina o transferrina. O sea, aquí sí ya tiene que ser el profesional de la salud. En este caso, nosotros como obstetras hacemos telemonitoreo. La monitorización remota hay que hacer de repente para ver lo que son los parámetros biomédicos de una paciente, si es que se pudiera lo que es peso y talla, ¿no? Y el otro es el medio de controlar el paciente y sus diferentes funciones vitales, entre otros. Para poder nosotros, ¿cómo se llama? Ver cómo está yendo o está evolucionando el paciente, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros tenemos que hacer ya como profesionales de la salud, como obstetras que somos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esto mediante lo que es el telemonitoreo. Este término, por ejemplo, yo, me acuerdo que en los primeros meses, lo único que había registro para hacer nuestras actividades era el seguimiento telefónico, ¿no? Entonces, pero ya a partir del mes de junio, ya nos han dado que es lo que es el telemonitoreo, ¿no? Entonces, mediante el telemonitoreo ahora estamos haciendo pues, nuestros seguimientos tanto a nuestras gestantes, ¿no? Para su control prenatal y para lo que es el seguimiento de lo que es la anemia. Y la indagación es la actividad que realiza el personal de salud, ¿no? Responsable del seguimiento telefónico, como les decía, y comprende la aplicación de preguntas cerradas que permiten establecer las necesidades de atención, ya sea presencial o no presencial. Vamos a suponer de que una gestante le diga, ¿sabes qué? No sé, no soporto el sulfato borroso, me da náuseas, vomito, no me siento bien. Entonces este personal ya le puede de repente asignar y coordinar con el profesional para que pueda hacer su atención en forma presencial. Entonces, esta norma para lo que es la prevención y control de la anemia tiene varias actividades y varios objetivos, por decir así. Primero es garantizar la continuidad de la atención, que eso ya los establecimientos de salud en el MINSA ya están empezando a hacer, ¿no? Ya están reanudando sus actividades dependiendo, como les digo, también de la infraestructura de los establecimientos, porque hay establecimientos súper pequeños, ¿no? Donde hay una sola puerta de entrada y solamente están viendo pacientes COVID, ¿no? Entonces, hay algunos, por ejemplo, se están buscando estrategias para hacer el seguimiento o la atención en las iglesias, en un comedor, o por ejemplo, en mi establecimiento de salud, en la mañana se atiende pacientes COVID y en la tarde solamente se atiende gestantes. No hay otro tipo de atención, ¿no? Entonces, de esa manera estamos empezando a dar la continuidad en lo que es la atención.
Monitoreo y seguimiento del manejo preventivo y terapéutico de la anemia. Estamos haciendo de las dos maneras, ¿no? La parte remota, ¿no? Donde hacemos el telemonitoreo. Y para lo que es dosaje de hemoglobina, se les está citando de manera presencial, ¿no? Dependiendo del tiempo de gestación que tenga la paciente. La suplementación de lo que es el sulfato ferroso, por ejemplo, se está dando para 2 meses, porque el control prenatal se está haciendo una manera presencial y una manera no presencial, ¿no? Entonces, son estrategias que cada establecimiento está viendo para poder lograr atender las necesidades de nuestras usuarias y de nuestras pacientes y de nuestras gestantes, ¿no? Entonces, eso es lo que se está dando en la actualidad, ¿no? Entonces, por eso que acá, en base a este objetivo, ¿no? De garantizar la continuidad de las gestantes a través de la adecuación progresiva de los servicios y aplicación de las TICs, ¿no? Lo otro es garantizar el suministro de los productos farmacéuticos e insumos para la prevención y tratamiento de la anemia en niños, adolescentes y gestantes, como les estaba comentando, se está entregando para lo que es prevención por 2 meses, ¿no? Igual para lo que es tratamiento para 2 meses. Promover la diversificación alimentaria a través de las acciones orientadas a mejorar el consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro, de alto valor biológico, el consumo de frutas y verduras ricos en vitaminas y el consumo de alimentos fuentes de proteína como las menestras que favorecen el aprovechamiento del hierro proveniente de los alimentos. Asimismo, el consumo de alimentos fortificados de hierro como el arroz fortificado. El otro objetivo es garantizar las condiciones de las infraestructuras, equipamiento, insumos y productos farmacéuticos, así como también de recurso humano, la disponibilidad de las medidas de protección personal y bioseguridad para el personal de salud y para los usuarios, conforme a la normativa vigente como una condición determinante para el desarrollo de la prevención de prestaciones de prevención y control de la anemia. Esto les vuelvo a comentar, digo, va a depender de cada establecimiento de salud que está buscando sus estrategias para poder atender, ¿no? Como lo estaba comentando, hay algunos que hacen en un colegio, están haciendo en la parroquia, en un comedor popular, ¿no? Lo que sí tenemos, creo que es a nivel nacional, tenemos deficiencias en lo que es los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, a veces nos están dando un mandil cada semana, ¿no? Entonces, los requerimientos que se hace y se está reclamando, a veces caen, como se dice, en el papel, pero hay personal también que está pues en trabajo remoto, ¿no? Ya sea por su edad o por alguna comorbilidad que tenga, ¿no? Y ellos también están haciendo lo que es el trabajo del seguimiento de telemonitoreo, ¿no? Entonces, se están repartiendo de esa manera. Las que están en trabajo remoto hacen todo el seguimiento del telemonitoreo, ellos dan la cita para la que están en trabajo presencial, ya atiendan a las pacientes, ¿no? Entonces, ese es un trabajo compartido porque más o menos hay entre el 30% de personal de que está pues, hasta más en trabajo remoto. Y somos pocas las que estamos trabajando. Y se da la situación de que cada semana o cada mes hay una colega que se contagia, que se infecta y hay que estar cubriendo esos establecimientos de salud, ¿no? Entonces,
Y eso a veces también el gobierno no entiende, ¿no? O sea, que nosotros estamos trabajando en primera línea, estamos atendiendo gestantes y en la actualidad a todas se les ve como COVID positivas. Hay alto porcentaje de pacientes gestantes con COVID. Ahora en el primer control prenatal, además de hacer todas las pruebas que corresponden al primer control, como son la hemoglobina, como es la prueba de VIH, la prueba de sífilis, la prueba de hepatitis, ahora se ha adjuntado también a realizar lo que es la prueba COVID en consultorio. Y que nos estamos dando con la sorpresa de que la mayoría de nuestras gestantes están llegando con resultados positivos, ya sea IgG o IgM, o IgG y IgM, ¿no? Entonces, todas esas posibilidades se está manejando en la actualidad. Entonces, en la medida de lo posible, muchas de las colegas se han comprado su equipo de protección personal, ¿no? Con la finalidad de poder protegerse, ¿no? Porque muchas ya cansadas de que el gobierno dé, pues, como tiene que ser los equipos de protección personal, se han visto en la necesidad de comprarse personalmente todos sus equipos. Y así se está atendiendo, ¿no? Entonces, son cosas, experiencias que nos da esta pandemia, ¿no? Pero a veces la satisfacción, como profesional de salud, es descubrir esas necesidades que tienen nuestras gestantes, ¿no? Yo sé que no es lo más correcto, porque lo ideal es que el gobierno te dé todo y te dé todas las facilidades, ¿no? Pero como les digo, en mi red, la mayoría se ha tenido que ver en la necesidad de comprar, pues, sus propios equipos de protección personal, ¿no? Y de esa manera se está atendiendo a nuestras gestantes. Luego es organizar los servicios y adecuar la demanda de usuarios de salud o pacientes a fin de evitar la ocurrencia de escenarios de riesgo de contagio de COVID, ¿no? Como les dijo, cada establecimiento está buscando sus estrategias, ¿no? Para poder garantizar este objetivo. Las prestaciones de salud, de prevención y control de anemia se realizarán de manera presencial y no presencial, a través de los medios virtuales y telefónicos conforme la normativa según corresponda, ¿no? Entonces, esto, como ya también les he comentado, hay colegas que hacen una parte remota y hay colegas que se está haciendo la parte presencial. Dentro de las disposiciones específicas que nos da esta norma, está, pues, como les decía, el dosaje de la medición de la hemoglobina, ¿no? Esto es una foto, por ejemplo, de mi establecimiento de salud, donde tenemos ahí, hemos puesto unos biombos que están con plástico y tiene un huequito para poder tomar lo que es todas las pruebas, ¿no? Y dentro de ellos está la hemoglobina, y como te digo, también les comento de que cada establecimiento de salud ya tiene su hemoglobinómetro, y hacemos la prueba dentro de la atención, ¿no? Yo sé que en salud esto no lo hacen porque lo mandan al laboratorio, ¿no? Pero la experiencia a nivel MINSA es que, pues, los laboratorios entregan los resultados más de 15 días, ¿no? Una semana, y tenemos oportunidades perdidas. Y es por eso que se ha implementado que todos los exámenes, ¿no? Se esté realizando dentro de la atención en el primer control prenatal, y hacemos toda la secuencia según lo que nos dice la norma, ¿no? Sus controles de la hemoglobina a las 25, 28 semanas, a las 37 y 40 y a los 30 días postparto. Como nos dice la norma, hay un espacio físico no exclusivo para poder hacer esto, aunque en algunos establecimientos no se da esto, porque son
espacios pequeños, pero se adaptan de alguna manera para cumplir esto, ¿no? Y el personal pues ya ha recibido la capacitación, ¿no? Como ven, con todas las medidas de protección personal y la bioseguridad que corresponde. La medición de la hemoglobina se prioriza en niños de 6 a 11 meses, que esto todavía no se está haciendo en la actualidad, de repente en algunos establecimientos, pero en la mayoría todavía no, porque recién se ha aperturado para lo que son niños las vacunas, ¿no? Si las vacunas ya se están citando a los niños para que puedan ser vacunados, pero todo lo que es CREP todavía no se ha reaperturado, ¿no? Entonces, eso todavía no se está llevando a cabo este objetivo, ¿no? De la medición de la hemoglobina, donde se prioriza a estos niños. También tenemos que tener en cuenta que ante la posibilidad de realizar la medición de la hemoglobina, se iniciará la suplementación de hierro y los otros micronutrientes inmediatamente conforme nos establece la norma, ¿no? Sabemos que en el primer control prenatal, sí o sí, nosotros estamos prescribiendo, ya sea de manera preventiva o de manera de tratamiento según el resultado de la hemoglobina encontrada. De la suplementación con hierro y otros micronutrientes, sabemos que los niños con bajo peso al nacer o prematuras sigue según la norma vigente a partir de los 2 meses, y esto sabemos que también lo hace ya el especialista, no lo maneja el centro de un primer nivel, ¿no? Eso está ya para el hospital. Y a todos los niños desde los 4 meses de edad, adolescentes, gestantes y puérperas atendidos a partir del inicio de la emergencia del COVID-19, se les debe administrar la suplementación con hierro y otros micronutrientes a través de las dosis estandarizadas por situaciones de emergencia. ¿Qué nos dice la situación de emergencia? Que podemos dar hasta de 2 hasta 3 meses la suplementación. O sea, eso ya nos dice esta norma de emergencia. Bueno, desestimación de dosis estandarizada de suplemento de hierro, esto es para niñitos, no nos vamos a detener ahí. En cuanto a lo que es la suplementación con hierro y otros micronutrientes, tenemos que en los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, ya sea leve y sin factores de riesgo, se debe continuar con la suplementación de hierro y otros micronutrientes. Solo se suspenderá si es un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 leve, con factores de riesgo, y al término se reanudará la suplementación, ¿no? Entonces, no se suspende, ¿ya? La suplementación no se suspende cuando es un COVID positivo leve, ¿no? Salvo que tenga algún factor de riesgo. Cuando tiene un esquema de manejo preventivo anterior a la emergencia de COVID-19, se extenderá la duración de los respectivos esquemas durante todo el periodo de la emergencia. O sea, se tiene que continuar suplementando. Y con el inicio del esquema del manejo terapéutico anterior a la emergencia del COVID-19, debe continuar hasta cumplir los 6 meses, ¿no? Y extender el periodo de suplementación a través de la dosis estandarizada para situaciones de emergencia por el tiempo de duración de este periodo de emergencia. De la consulta nutricional, se va a realizar ya sea por el profesional de nutrición y estará dirigida a los niños, adolescentes, gestantes y puérperas como parte del manejo preventivo y terapéutico de la anemia, que comprende la atención de la anemia, la deficiencia de hierro y demás desórdenes que afectan su estado nutricional. Como digo, esta consejería también lo puede hacer el profesional médico y la obstetra, ¿verdad? Eso sí está establecido también. La consulta o la atención nutricional
se realizará de manera presencial en el establecimiento de salud o un espacio físico externo al establecimiento de salud, acondicionado para ello, y que no represente riesgos de contagio de infección por COVID-19. Asimismo, podrá realizarse de manera virtual a través de la teleconsulta o telemonitoreo según corresponda. De la consejería nutricional también podemos decir que será realizada por el personal capacitado de nutrición y consejería, como le estaba diciendo, que ahí si es que podemos nosotros tener la oportunidad de hacer mediante el telemonitoreo sería una buena oportunidad. Y está dirigida a niños, adolescentes, gestantes y puérperas que estén recibiendo suplementación con hierro. La consejería nutricional se desarrollará en forma presencial o no presencial a través de telemonitoreo previa coordinación con el paciente. De las visitas domiciliarias, también se va a priorizar en los niños, adolescentes, gestantes y puérperas con anemia, que no han sido ubicados, ya sea mediante dirección o teléfono, que no estén actualizados en el listado de niños, adolescentes, gestantes y puérperas, y con los que no ha sido posible hacer una comunicación telefónica inicialmente. En los establecimientos de salud ya está habiendo un grupo de personas que están saliendo a hacer estas visitas domiciliares, ¿no? Entonces, están haciendo lo que es seguimiento de anemia, más que todo en niños. Lo que pasa es que nosotros como MINSA tenemos varios convenios de gestión, hay convenios de FED, ¿no? Entonces, donde piden indicadores. Entonces, en base a esos indicadores es que se está haciendo el monitoreo, especialmente en los niños, ¿no? Entonces están saliendo a las casas a hacer las visitas, pero lo primero que hacen es le hacen la ubicación mediante las llamadas telefónicas, le hacen el telemonitoreo, y si por A o B de repente el teléfono no funciona, no se pueden comunicar con ellas, entonces ahí es donde se están acercando a los domicilios, tanto para la verificación de su domicilio y para hacer lo que es el seguimiento. Por eso dice que ante la imposibilidad de realizar la visita domiciliaria, se continuarán las acciones orientadas a establecer el contacto a través de una comunicación telefónica. No sé si de repente tienen la experiencia de hacer el seguimiento mediante las llamadas telefónicas, pero en mi experiencia, muchas de nuestras gestantes, los teléfonos no funcionan, ¿no? Entonces, por eso que ahora en la actualidad se ha visto la necesidad de pedir hasta 2 a 3 teléfonos para poder comunicarnos con nuestras gestantes, ¿no? Entonces, porque la experiencia, no sé si se cambian, no sé si les roban, pero no, el teléfono que dejan no contestan, no simplemente está fuera de servicio, no contestan o es equivocado, ¿no? Entonces tenemos todas esas dificultades también para hacer el seguimiento telefónico, ¿no? Entonces, o el telemonitoreo. Y en base a esta pandemia es que en el primer control prenatal, se está solicitando hasta 3 teléfonos, ¿no? Hasta ahora también se está solicitando lo que es los correos, ¿no? Y mediante los correos estamos haciendo la primera contacto con las pacientes. Por ejemplo, les cuento la experiencia de Callao. Callao había sacado una página, un correo para que las pacientes se apunten, ¿no? A ese correo. En ese correo ponían su nombre, su DNI, su teléfono. Y
la dirección. Y de allí, dependiendo de su dirección, ya asignaban al establecimiento de salud para que la obstetra le haga el contacto, ¿no? Entonces, de esa manera se ha estado haciendo la captación a las gestantes nuevas, ¿no? Entonces, mediante las redes sociales y la página de la Direza Callao, se había aperturado esta forma de tener el contacto con nuestras pacientes, ¿no? Con nuestras gestantes. Y eso ha sido una alternativa que ha logrado, ¿no? Que nuestras gestantes empiecen a solicitar la atención, ¿no? Que durante los meses de junio, julio ha sido todo un boom porque teníamos cantidad de pacientes nuevas, ¿no? Porque habían estado desde marzo sin tener control prenatal. Ya con esta estrategia, pues ya se han ido reaperturando las atenciones y ya tenemos ese medio para poder contactarnos con nuestras gestantes, ¿no? Que van a empezar su control prenatal. Entonces, por eso yo les digo que cada región, cada red, cada DIRES, o de repente en el seguro, no, de verdad que yo tengo pacientes de salud donde manifiestan que todavía no están aperturados los servicios de salud, no sé si sea cierto o no, pero están empezando sus controles en los establecimientos del MINSA, ¿no? Como la atención es gratuita para todas, sin excepción, entonces, donde nosotros les empezamos el control a todas las pacientes, ¿no? Sea de MINSA, sea de salud, y hay algunas que también han tenido EPS en algunas, que también por la lejanía de la clínica que les toca atenderse, se han ido a los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, son una población pues que tiene la necesidad de comenzar el control. Y ahí los establecimientos del MINSA se está aperturando. En cuanto a lo que son los mensajes educativos en alimentación y nutrición, se está haciendo la reprogramación de las actividades que promueven la concentración de personas, porque antes hacíamos pues nuestras campañas masivas, ¿no? O sea, hacíamos nuestras ferias, campañas en donde se hacían las sesiones demostrativas, ¿no? Nos adosábamos a otras campañas para poder hacer de repente lo que es la higiene de manos y todo lo que corresponde a lo que es la prevención de la anemia, ¿no? Pero ahora se está tratando de reprogramar en hacer, como les digo, de repente en comedores, ¿no? Con el aislamiento que corresponde, ¿no? Y la cantidad mínima de gestantes o de niños. El primer contacto telefónico incorpora mensajes orientados a la prevención y control de la anemia para promover la alimentación saludable y la adecuada manipulación de alimentos conforme al anexo 3 de esta norma. También se está haciendo la difusión de mensajes de alimentación y nutrición en las actividades de teleorientación y telemonitoreo a través de los medios escritos, radiales, audiovisuales, virtuales y entre otros disponibles en la zona, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros hacemos mediante la página web de lo que es la Direza y del Facebook, ¿no? Hay algunas colegas que han hecho, por ejemplo, grupos de WhatsApp de gestantes que tienen anemia, ¿no? Entonces, sí, por ahí les mandan los mensajes educativos y hacen todo lo que es el seguimiento mediante también esta vía, ¿no? Que es el WhatsApp. En el anexo, acá están, si ustedes pueden mirar la norma, están todos los mensajes priorizados para la reducción y control de la anemia y la desnutrición crónica infantil
hay tanto para niños y para gestantes, ¿no? Este es un material que nos puede ayudar para poder nosotras dar estos mensajes a nuestras pacientes, ¿no? Entonces, ahí está todo lo que es en lo que se puede hacer en lo que es el control prenatal, de repente todo lo que se puede hacer en lo que es la manipulación de los alimentos, ¿no? Entonces, son varios mensajes que nos pueden servir para poder dirigir y enviar a nuestras pacientes, ¿no? En cuanto a lo que son las acciones para garantizar el monitoreo del manejo preventivo y del manejo terapéutico de la anemia en los establecimientos de salud durante la inmovilización social, cada DIRIS, redes, microredes, aquí van a las correspondientes a fin de que sean atendidos a través de estrategias de desplazamientos y otras contempladas en esta norma, ¿no? Pero también hay que hacer lo que es la gestión de nuestros recursos humanos que tengan las medidas de bioseguridad y protección personal, ¿no? Para poder evitar lo que es el contagio de las infecciones de COVID-19. El otro es garantizar la oportunidad y calidad de la información en el sistema del GIS. Nosotros, toda actividad que se hace, pues sea registrada en este documento que es el GIS, ¿no? Y también en cuanto a lo que son las acciones para garantizar el monitoreo del manejo preventivo y del manejo terapéutico de la anemia, tenemos que tener, el jefe más que todo tiene que tener organizado y tiene que tener, asignar a los responsables de varios puntos. Uno, que es la elaboración de el padrón, ¿no? Todos los establecimientos cuentan con su padrón. Esto lo pueden hacer mediante las historias clínicas, mediante lo que es el registro, el reporte del GIS, ¿no? Hay una lista, también podemos sacar de la lista de afiliados, ¿no? Y, por ejemplo, en los servicios de obstetricia, cada establecimiento tiene un libro de seguimiento, ¿no? Entonces, mediante eso, sabemos cuántas pacientes tienen anemia, a cuántos pacientes se hace la referencia, o sea, todo para poder tener, tenemos el radar de las gestantes, ¿no? Para poder ubicarlas, un seguimiento oportuno. En cuanto a lo que es acciones, el otro, para lo que son las acciones para garantizar el monitoreo, es también asignar el número de niños y gestantes al personal de salud y profesionales de la salud para el seguimiento telefónico. Como les estaba comentando, ya hay un grupo de profesionales, ya sean no profesionales, que están haciendo el seguimiento de teléfono, ¿no? A estas pacientes, y si no lo ubican, ya hacen lo que es las visitas domiciliares. También el profesional de salud responsable del telemonitoreo que tienen asignados a niñas gestantes puérperas deben informar al servicio de admisión la lista de usuarios para la programación de las consultas presenciales. O sea, una vez que ya se han comunicado con la paciente, ven que sí necesita una atención presencial, este proceso se acerca a admisión y establece la cita para esta paciente para que sea atendida en forma presencial. Luego tenemos, hay una tabla, ¿no? Es la tabla 4, que sirve para la indagación de
del seguimiento de estas pacientes en lo que corresponde a las gestantes se hace que tiene signos de COVID o ha sido contacto de una persona con COVID, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros hacemos lo que es el programa La Teleconsulta, ¿no? Entonces, y es el especialista quien se contacta con el paciente, ¿no? Entonces, en cada establecimiento de salud, en cuanto a lo que es el COVID, hay lo que es los equipos de respuesta rápida, ¿no? También donde si nosotros encontramos que hay alguna sospecha de COVID, se da el nombre a la paciente, el número de teléfono para que realicen la teleconsulta. Tenemos que tener también presente que el consumo de alimentos ricos en hierro, de origen animal o de origen vegetal, frutas, verduras, cereales, menestras y grasas, en caso de niños menores de 6 meses, se indaga sobre también lo que es la lactancia exclusiva. Hay que preguntar qué es lo que come, ¿no?, la paciente para saber si su alimentación pues, es una alimentación saludable. También hay que preguntar si en los últimos días presenta alguna enfermedad asociada, como le digo, el síntoma de COVID. En cada monitoreo, en cada telemonitoreo que se hace, siempre se está preguntando signos de COVID o si es contacto de una paciente que haya tenido COVID, ¿no? Entonces, para poder hacer la teleconsulta. En cuanto a lo que es la indagación, esto nos permite conocer la situación de vulnerabilidad alimentaria de la familia, ¿no? Entonces, la vez pasada tuve una gestante, por ejemplo, que no subía mucho de peso, ¿no? Entonces, al le preguntar, digo, quiero que me digas qué es lo que has comido el día de ayer. Y la señora me dijo, nada. ¿Cómo que nada? No he comido, solamente he comido agua con un pan. ¿Y por qué? Porque no tengo dinero, ¿no? Entonces, en este contexto estamos viendo unas realidades tan crudas que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, en este telemonitoreo, colegas, es para hablar, preguntar, educar, indagar, ¿no? Porque nos vamos a chocar con una realidad que no, de repente lo esperábamos, no creo, ni lo imaginamos. Son cosas que ya esta pandemia nos está trayendo, ¿no? Muchas cosas, ¿no? La mayoría desagradables, y más que todo para nuestros pacientes. Pacientes gestantes que no tienen trabajo, pacientes solteras, ¿no? Entonces no tienen dónde o quién les pueda apoyar económicamente. Y a veces nosotros les exigimos, pero señora, ¿por qué no comes? No, pero señora, ¿por qué no haces? Pero no entendemos el trasfondo de esa situación. Entonces, como dicen nosotros las obstetras, nos caracterizamos por ser empáticas, ¿no? Preguntar a nuestras pacientes y colocarnos dentro de ellos qué es lo que está pasando y poder entenderlas y no juzgarlas. Son cosas, realidades bastante diferentes. Nos hemos acostumbrado de repente a dar una atención donde la situación del Perú estaba relativamente bien, donde todavía las pacientes tenían un trabajo, o si no trabajaban era la pareja que trabajaba, pero en este contexto no trabaja ni la gestante ni la pareja. Y a veces están, como les digo, relativamente solas. Dos cosas que mediante el telemonitoreo.
No solamente preguntar que si tiene signo de alarmas, no solo preguntar si, ¿cómo se llama? Si comió o no comió. En esta etapa de aislamiento, ¿no? También hay bastante violencia y eso también no escapa a la realidad. Entonces son cosas que sí o sí tenemos que preguntar. Para poder como ya de repente hacerle una atención presencial o mediante una teleconsulta, ¿no? También tenemos que ver en cuanto a lo que es el seguimiento telefónico y el telemonitoreo, de acuerdo a la forma como se está trabajando pues, en cada establecimiento. Cada establecimiento tiene sus particularidades. Cada establecimiento tiene su propia realidad. Entonces, mediante eso, también tenemos que buscar nuestras estrategias. No, no es que una estrategia va a ser para todas, no, porque, como les digo, es de acuerdo a la infraestructura, de acuerdo a la cantidad de personal, ¿no? De acuerdo a la cantidad de pacientes que puedan haber. Entonces, de cada eso, nosotros tenemos que ir buscando nuestras propias estrategias. Hay establecimientos que está solamente una colega. Todos están en, entonces, no nos esperábamos, a veces hay sentimientos encontrados, ¿no? Y pensar de que se está trabajando, nos exponemos, hay colegas que se están muriendo, pero y a veces nuestras autoridades no hacen nada, ¿no? Las colas, ¿no? Para poder controlar el aforo. La atención a demanda pasiva de manera directa sin pasar por otros servicios preventivos. Establecer un sistema de citas, horarios de atención diferenciados por edades, grupos de riesgos y grupos vulnerables, entre otros. En la parte extramural, iniciar las visitas domiciliarias y sesiones demostrativas por grupos priorizados con niños con anemia y con gestantes. Como les estaba comentando anteriormente, mediante lo hacen comedores, parroquias, dependiendo de cada establecimiento. Hay que promover también el acceso a la información para la prevención y el control de anemia, ¿no? Entonces hay que impulsar acciones de comunicación utilizando las redes sociales, ¿no? La televisión, la radio, para poder mantener a la población informada sobre la prevención y tratamiento de anemia, así como integrar actividades educacionales de lavado de manos y el distanciamiento social. Acá hay algunas propagandas, por ejemplo, que ha sacado el gobierno en cuanto al referente a lo que es la anemia. Y también hay que articular con los gobiernos regionales y locales la difusión de material educativo, comunicacional en sus actividades de asistencia a la comunidad. Como les cuento, hay un plan multisectorial, ¿no? Donde también las municipalidades están trabajando en este tema. Este es el fluxograma que nos da el MINSA para lo que es esta atención en este contexto, ¿no? Entonces, de repente no lo van a poder ver bien, pero está basada en lo que es el trabajo remoto y lo que es el trabajo presencial, ¿no? Entonces, esto es un fluxograma propuesto, pero también va a depender, como les digo, de la realidad de cada establecimiento de salud, ¿no? Que nos puede servir de repente como una guía para poder que cada establecimiento haga su fluxograma de acuerdo a su realidad. Y bueno, nosotros como MINSA tenemos un registro, ¿no? Tenemos una forma de registrar para poder saber nuestras actividades, cómo van, ¿no? O sea, tenemos un reporte mensual, ¿no? Que se saca para poder saber cómo vamos en cuanto a lo que es
nuestro seguimiento de nuestras pacientes y si nuestro registro pues ha sido correcto o no. Esto ha sido en cuanto a compartir de repente esta norma, ¿no? Yo he creído necesario que ustedes lo conozcan, ¿no? Porque como les digo, ya es un contexto muy diferente que estamos sobrellevando, ¿no? Y estamos tratando de dar la continuidad de los servicios de acuerdo a la norma o la directiva que ha emanado el MINSA. De repente, si hay alguna pregunta en cuanto a este tema, no puedo ver el chat. Sonia, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá, amiga. A ver. A ver si tuvieran alguna pregunta Sí, por el chat. estoy en eso. Amiga, dale escape para que te salga el chat. Escape, no lo veo. Sí, A ver, no, acá en me realidad sale. nadie ha dejado ninguna pregunta. No, Ha sido demasiado clara la exposición, amiga, tranquila. Es importante de repente en lo que es la consejería nutricional, ver qué alimentos quienes son hemínicos y quiénes no hemínicos, porque eso es básico también para hacer una buena consejería, ¿no? Entonces, ya les he compartido de que el hierro hemínico su absorción es del 10 al 35%. En cambio, el hierro no hemínico es hasta el 10%. Entonces, eso tenemos que garantizar a nuestras gestantes que pues saber qué es lo que yo tengo que comer, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, la mejor vitamina es la vitamina O, ¿no? Que es la vitamina olla, ¿no? Y ahí eso tiene que estar pues carne, ¿no? Porque ahí está el hierro, lo que es especialmente lo que son las vísceras, las frutas y verduras, porque ahí están las vitaminas, ¿no? Y de repente las menestras, también las mismas verduras que me van a dar fibra para poder evitar lo que es el estreñimiento, ¿no? Entonces, hay algunos mitos que también quería de repente compartirlos. Por ejemplo, Por acá, discúlpame antes que se me vaya. Lo considero de interés, por eso es que te interrumpo. Necesitan reforzar la dosis de hierro y ácido fólico como suplemento. Como suplemento, ¿ya? Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver lo que es ¿cómo se llama esto? De la anemia en lo que es, vamos a ver acá. Para lo que es suplemento en gestantes, se da 60 miligramos de hierro elemental más 400 miligramos de ácido fólico, ¿ya? Para las pacientes gestantes. Para lo que es tratamiento, se supone que es el doble, ¿no? Que va a ser 120 gramos de hierro elemental más 800 miligramos de ácido fólico, ¿no? Entonces va a ser 2 veces eso es para esta investigación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Sonia? No, después solamente son comentarios, ¿no? Que ya lo están haciendo en el hospital con las puérperas. Ya. Y también, que sí que en algunos hospitales pues ya se está implementando, ¿no?
Ujú. Ya, mire, lo que les quería de repente compartir es esto, los factores que inhiben la absorción de hierro, porque a veces nosotros estamos dando hierro, pero no sabemos, como te digo, para ver lo que es la adherencia y ver el resultado que estamos buscando en esta profilaxis, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varios factores que van a hacer que impidan la absorción del hierro, y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos los filatos, que forman complejos insolubles que impiden la absorción del hierro y disminuyen la absorción entre 51 a 82%. ¿Y quiénes nos dan esto? Son las semillas de cereales, leguminosas y la oleaginosis. Del 1, dice, al 2% del peso de los alimentos. Entonces, esas cositas yo tengo que saber para poder de repente determinar qué es lo que pasa cuando una paciente no sube de repente su hemoglobina, ¿no? Entonces, si está tomando el sulfato ferroso y no sube, entonces tengo que ir buscando qué es lo que está pasando, ¿no? También, por ejemplo, están los carbonatos, ¿no? Que están dentro de las leguminosas, que dicen que existen, reducen su concentración durante el proceso de cocción y, por ende, disminuye la interferencia en la absorción del hierro. Y el otro que también, que ya sabemos, pues el calcio, ¿no? El calcio va a desplegar el hierro, tanto el hierro hemínico y el hierro no hemínico. Por eso que siempre se les dice que el hierro lo tomen aparte, ¿no? No en el mismo momento con el calcio, de repente a 2 horas después que ha tomado el hierro. Y esto, por ejemplo, pasa con los multivitamínicos. En los multivitamínicos viene el hierro y viene el calcio en una sola, ¿no? Entonces, eso también tenemos que evaluar para ver su grado de absorción que podría tener este tipo de productos. De integración, ya sabemos el hierro, la ranitidina, el omeprazol y otros antiácidos, ¿no? Luego tenemos la penicilina, la tetraciclina, ¿no? Que van a hacer que también haya una interacción. Y en cuanto a lo que son los mitos, que también es importante conocer, es que, por ejemplo, dicen que los huevos crudos son los más alimenticios, ¿no? A veces hacemos nuestro jugo de naranja con un huevo batido. Ese hierro que tiene el huevo, ¿no? O sea, no va a ser absorbido, simplemente. El otro mito que también se escucha bastante es que el huevo de codorniz está concentrado de nutrientes y es mucho mejor que el huevo de gallina. Y se sabe que para tener la misma cantidad de hierro, yo necesito comerme 3 huevos de codorniz comparado a un huevo de gallina. Y todavía me sale mucho más caro, ¿no? Entonces siempre por eso hay que enseñar a la gestante la biodisponibilidad de los alimentos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro era, por ejemplo, de la beterraga, ¿no? Yo me estoy haciendo extracto de beterraga, ¿no? Entonces, con eso yo me voy a subir la anemia. Tendría que, como dice, comer un camión de beterragas para que le suba la hemoglobina, ¿no? Entonces, son mitos que eso tenemos que ir ya erradicando poco a poco en nuestra población, ¿no? Porque lo que hay que saber son las concentraciones de hierro que tiene cada alimento, ¿no? Por eso que siempre nos recomiendan, por ejemplo, que cada paciente gestante debe comer 5 cucharadas de sangrecita, por decir así, ¿no? Para poder cubrir el requerimiento diario de hierro que necesitan nuestras pacientes, que es de 60 microgramos, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir cambiando esos hábitos alimentarios que pueda tener la gente y nosotras mismas, porque a veces nosotras mismas estamos comiendo pues comida chatarra, ¿no? Y no comemos los alimentos que deberíamos de comer. Entonces, como profesionales de salud, para yo poder hacer una buena consejería y llegar pues a ese objetivo de que mi paciente, mi gestante llegue al parto sí, por todo lo que hemos hablado, pues va a depender de nosotros un gran trabajo,
¿no? Entonces, yo sé que cambiar hábitos es difícil, pero la educación es básica, ¿no? Y con el conocimiento, la paciente va a decir, pero señorita, yo hace años hacía eso, ¿no? O sea, me comía, me daban vaso o me daban, ¿cómo se le llaman esto? Caldo de pichón y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, así me curaban la anemia y totalmente falso. O de repente les de alfalfa, ¿no? Y bueno, eso entendemos. Y eso hay que ir empezando a educar a nuestras pacientes. Muy bien. Dejo que alguna pregunta más. No, en realidad ya no han participado más. Más bien se les invita, estimados colegas, a compartir algunas inquietudes que ustedes puedan traer, que ustedes puedan tener, ¿no? Teniendo en cuenta además que ya sería el último tema que trabajamos en el marco del desarrollo de este curso, ¿no? Entonces, por favor, les agradecería que si tienen alguna inquietud, nos la comuniquen, por favor. Bueno, eh, invitando a la unidad de capacitación para poder ya culminar este evento de capacitación, en vista de que, bueno, ya no hay eh, más participación, ¿no? Doctora Ruth, buenas noches. De esta manera estaríamos dando por culminado el evento, ¿no? Doctora Cotos o señor Chacaltana, ¿alguna inquietud adicional? Bueno, si no hay más inquietudes, solamente recomendarles, por favor, que llenen el enlace que se les va a pasar con el enlace de la encuesta de satisfacción y también con solicitarles que por favor respondan el cuestionario de post-test para poder tener la nota final que va a salir en su certificado. Bueno, ya el día de mañana empezamos la fase no presencial, en el cual ustedes van a poder entrar a una plataforma muy simple. Vamos a cambiar, ya hemos coordinado para cambiar una propuesta mucho más simple, en el cual ustedes puedan encontrar las ponencias que se ha compartido estos 3 días y puedan contestar el post-test, ¿no? Que va a ser lo que vamos a registrar en su certificado. ¿Ok? Muchísimas gracias y creo que con esto ya estaríamos culminando la capacitación. Se les invitaba de repente a compartir con nosotros una cordial despedida. De repente la colega Victoria Rufino, en su condición de comité organizador, tiene algo para dirigirse a los colegas, no lo sé. Buenas noches. Sí, usted puede abrir su cámara, Victoria. Las cámaras están abiertas. Sí. Acá está. Uy, no puedo. Ya está. Ahí está, sí te estamos viendo.